Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos y bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Qué placer tenerlos conmigo. El día de hoy tengo mucho que quiero decir. El propósito de este podcast es su título, Crecer a Fondo. Y en este momento estamos en una serie de episodios para hablar del título. Si estamos hablando de crecer a fondo, ¿qué es crecer? ¿Y cuál es la diferencia entre crecer a fondo y crecer así más o menos de vez en cuando? De esto se trata. Y el método que estamos empleando no es un estudio bíblico tradicional, no es como un sermón ni un mensaje formal. Es simplemente charlar como si tuviéramos la oportunidad de compartir una taza de café en algún lugar, en algún momento. Sería fabuloso, me encantaría, pero hay muchas personas que escuchan este podcast y es lo mejor que podemos hacer. Así que estamos tratando de simular lo que sería charlar sobre la Biblia. ¿Qué te diría persona a persona sobre lo que es crecer? Y de vez en cuando invitamos a nuestra amiga Karen a estar con nosotros, una abogada que me hace preguntas como si estuviéramos en el tribunal. A veces preguntas muy buenas, pero preguntas para abrir, digamos, muchas veces el corazón y hablar con mucha transparencia y analizar lo que es crecer. De esto se trata. Para comenzar el día de hoy, quiero decir que vamos a continuar lo que decíamos en el podcast anterior. El tema fue el hecho de que la gracia de Dios es el combustible para crecer a fondo. O sea, Dios puede usar muchas cosas, muchos factores, elementos, personas, métodos, etcétera. Pero básicamente todo esto es una manifestación de su gracia, que teológicamente se ha definido a veces como favor inmerecido, ciertamente, pero en un sentido práctico, y este es el enfoque del podcast. La gracia de Dios es el combustible para crecer a fondo y cumplir con la misión que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y para comenzar hoy, quisiera repetir un pasaje que formó la base, la plataforma de nuestra charla anterior. Me refiero a la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 4, en versículos 1 al 6, Pablo habla de la unidad de la fe que tenemos. Y comenzando en el versículo 7, habla de este proceso de crecer. Y si estás conmigo en tu Biblia física o tu tabla, tu celular, voy a leer los versículos 7 al 16. Estoy leyendo la Reina Valera de 2015, muy parecido a la Reina Valera de 1960, y si estás usando otra traducción de la Biblia, fantástico, posiblemente esto te va a abrir para ver cosas que no puedes ver en otra traducción, pero básicamente la esencia es igual. Efesios 4:7. Sin embargo, a cada uno de nosotros nos ha sido conferida la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Cada uno de nosotros hemos recibido una medida de la gracia de Dios. Por esto dice, versículo 8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos de que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, que es un ejemplo que Pablo da de esta medida de gracia que se da a cada uno de nosotros. Algunos Dios nos ha dado como líderes en la iglesia. Y todo esto, dice en versículo 12, tiene el fin de capacitar a los santos, todos nosotros, para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Y aquí Pablo está usando la ilustración del cuerpo humano. Una ilustración favorita de Pablo, que usa lo mismo en Romanos 12, 1 de Corintios 12 también. Y el punto es, cada uno de nosotros hemos recibido una medida de la gracia según el propósito único que tiene para cada uno de nosotros, pero que crecer es imposible tan solo como individuo aislado, sino juntamente con todo el cuerpo de Cristo. Tenemos necesidad unos de los otros. Este es el punto. Ahora, en todo esto, vamos a concluir, y llegamos a este punto en el episodio anterior, decir esto. La iglesia crece a medida que crecemos nosotros como individuos. Todos creciendo juntamente, la iglesia crece, no por programas ni esquemas. Y no es juzgar. Claro que cada iglesia tiene sus programas, sus actividades y todo esto, pero tenemos que entender con claridad. Esto no produce el crecimiento. Son herramientas nada más. Hace varias décadas atrás, llegamos a tener acá en la iglesia Graceway, en donde estoy, ya jubilado de ser el pastor principal, pero nosotros llegamos a tener una serie de 16 folletitos para ayudar el crecimiento de personas en la iglesia. Luego, unos 20 años después, escribí un libro que se llama Direcciones, que era el mismo intento, una herramienta para la iglesia para crecer, individualmente, colectivamente, pero estos libros, estos programas no producen el crecimiento, son herramientas y hay muchas herramientas y muchas muy buenas. Yo solamente ofrecí un par y si les han servido, fantástico, si no, aleluya. Todos necesitamos herramientas, buenos libros, buenas actividades, buenos amigos, programas y todo eso, esquemas, excelente. Pero es la gracia de Dios que produce el crecimiento individual y colectivo, que es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, aquí en Efesios capítulo 4, Pablo está reuniendo 3 elementos básicos del crecimiento espiritual. Y estos 3 elementos básicos son la gracia de Dios que hemos dicho, la verdad, su verdad que principalmente se encuentra en las Escrituras, pero también la verdad se encuentra en la ciencia, en la naturaleza, en todo esto, en las relaciones humanas, esto de mentores y discípulos y no sé qué, amigos. Y en tercer lugar, el tiempo. Es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, no es automático. 3 elementos: la gracia, la verdad, sobre tiempo. Así vamos a crecer. La gracia de Dios,
la verdad de Dios en sus varias manifestaciones sobre tiempo. Ahora, la ley, dice Pablo, estaba en contra de nosotros, tratando de ganar, merecer, esforzándonos más y más y más. La ley estaba comunicando la idea, posiblemente, no fue la intención original, pero muchos estuvimos pensando que Dios está enojado con nosotros. No, no es eso, ni fue el propósito original de la ley. Dios estaba dando la ley para probar que hay principios para ordenar la sociedad, pero ningún individuo ha podido cumplir con la ley, jamás. Originalmente el pueblo de Israel trataba lo más posible seguir con los sacrificios, con las fiestas, con las reglas, 613 leyes en la ley de Moisés y todo esto, pero como individuo siempre fue imposible. Y entonces con el tiempo el pueblo de Dios iba alejándose de la ley. Y en los días de Jesús, la ley entre los religiosos había llegado a ser como un ídolo, que tampoco ellos podían guardar toda la ley. Y Efesios, o digo Gálatas, en Gálatas Pablo dijo en capítulo 5, creo que es el versículo 18, que aunque somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo ¿qué? La gracia. ¿Eso quiere decir que no podemos aprender de lo que Dios estaba dando en la ley? Claro que no, claro que sí, podemos aprender. No para fielmente seguir cada principio, porque la ley fue dada en un contexto específico, en un momento de tiempo, a un pueblo específico, cómo ordenar sus vidas y su sociedad para tener la libertad para amar a Dios y al prójimo. Y así decía Cristo cuando le preguntaron los religiosos, ¿cuál es el aspecto de la ley más importante? El Señor, como genio, resumió todo en 2 mandamientos: amar a Dios con todo lo que eres y al prójimo también, como a uno mismo. Él dijo, de esto depende toda la ley y todos los profetas. 2 mandamientos muy sencillos. Y la pregunta entonces, si la gracia de Dios es el combustible para crecer hacia la madurez, ¿de dónde obtengo esta gracia? Y por un lado, viene directamente de Dios. Lo que vimos en Efesios 4:7, en la oración, en las Escrituras, por el Espíritu Santo, esta comunión que tenemos con Dios. Pero también en este pasaje que hemos leído en Efesios 4, la gracia de Dios también se recibe de los demás, de otros creyentes, de la predicación en la iglesia, grupos pequeños, a través de amistades, relaciones interpersonales. ¿Sabes qué? De vez en cuando he aprendido algo de la gracia de Dios de personas que ni son seguidores de Cristo Jesús, pero son criaturas de Dios conforme a su imagen. Y Dios mismo nos dice en las Escrituras que su verdad se manifiesta también en la naturaleza, en su creación, en sus criaturas. Podemos aprender cosas de los animales que ha creado. Es el mundo de Él, es el universo de Él. Así que de Él mismo, la oración, las Escrituras, su Espíritu que mora dentro de nosotros, y de otros, de su creación. Pero ¿sabes qué? También podemos recibir gracia de la necesidad y sufrimiento que tenemos. Dios da una medida de fe, vimos en este pasaje. Y cuando tenemos necesidad, cuando estamos sufriendo, entonces Dios provee
la gracia necesaria para esta circunstancia. Así que la gracia es efectiva según la necesidad de ella. No es para ponerlo en nuestro museo personal. Esta es la gracia de Dios que yo recibí. No, Dios nos da la gracia para ser usada, apropiada, aplicada a la necesidad. No para ser como una medalla de oro que hemos recibido, no, es una realidad. Yo recuerdo que un psicólogo que es creyente también, además de ser un psicólogo fabuloso, Henry Cloud, ha escrito muchos libros, y él define el coraje, define la gracia como, ¿cómo es? Voy a pensarlo, por favor. ¿Cómo no? Él dice que el carácter, hablando del carácter de un cristiano, es el coraje para enfrentar la realidad de hoy. Y pienso en esta cita porque así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el poder, el combustible, si quieres mejor esta ilustración, pero es el poder para enfrentar la realidad de hoy. La ley no puede transformarnos ni mejorarnos. Mira, puedes memorizar toda la Biblia, pero eso no es garantía de que te vas a mejorar o que te vas a crecer. Es solamente decir que vas a tener muchos versículos en la cabeza. Fabuloso, muy, muy bueno. Pero lo que te hace crecer son las circunstancias, las realidades de hoy y la gracia de Dios que recibimos. La gracia de Dios que viene fuera de nosotros, de las Escrituras, del Espíritu Santo, de los demás, para enfrentar las necesidades y los traumas, los dolores, digamos, de hoy día, las necesidades. Simplemente datos bíblicos no nos hacen crecer. Es la aplicación, es asimilar esta información, estas verdades, porque las palabras de las Escrituras simplemente son las herramientas para transmitir la verdad, los principios internos que nos cambian. Esta es la idea. Cuando eres una persona altamente capaz y autosuficiente, ¿sabes qué? Muchas veces es un poco difícil crecer porque no tienes mucha necesidad. Las personas con adicciones a veces hablan de haber tocado fondo y fue en aquel momento que llegaron a reconocer su necesidad de la gracia de Dios. Posiblemente en un momento de crisis, en una oración desesperada, clamando al Dios Altísimo, recibieron la gracia que no tenían. El coraje para enfrentar la realidad del momento, que he tocado fondo, no tengo más que ofrecer, no puedo hacer más. Señor, ayúdame. Y el erudito espiritual, la persona que tiene muchos años de estudio, qué fabuloso, y no es juzgar eso, no es menospreciarlo, no, claro que no, pero es simplemente decir que si no tenemos mucho cuidado, es posible encerrarnos en esta autosuficiencia, en esta ilusión de que ya tengo las respuestas. Puedes tener muchas respuestas, pero no todas. Yo tengo 50 años y más de estudiar la Biblia
He leído la Biblia toda la Biblia en varios idiomas. Y con todo esto, aprendo lo que todavía no entiendo. Termino con más preguntas, con más curiosidad, con más deseo de crecer. Y el día que yo llegue a este punto de dar la impresión que soy el gran erudito, que el gran doctor, que todo lo entiendo, que todo lo puedo, que te lo voy a explicar, es el día en cuando termino con mi utilidad aquí en la tierra. Mejor que Dios me lleve al cielo ahora mismo. No puedo dejar de crecer. Y por eso siempre digo que con la edad, con la sabiduría, ahora las cosas que hace 40 años me eran tan importantes, y saber cada detalle de la venida del Señor y esto que el otro, y ahora lo que me importa más es que el Señor vendrá. Pero ahora las preguntas que tengo son otras y más profundas. Y no es menospreciar estudiar los detalles de la Biblia, por supuesto que no. Es simplemente decir que siempre hay más que aprender. Mi curiosidad no se para. Y las preguntas que tengo ahora, con muchos más años, son preguntas más sencillas, pero más profundas. Pero sobre todo, no puedo dejar de crecer. Y encuentro la gracia de Dios para crecer en su palabra y en su persona, conociendo mejor a Él, pasando más tiempo con Él, sin el ruido del mundo, sin la presión de tener otro sermón para el próximo domingo. Simplemente yo, mi Dios, la Biblia, sobre tiempo. Gracia, tiempo, verdad. Quiero crecer más y más cada día. Tantas ilustraciones en la Biblia. Segundo de Reyes 13, Eliseo estaba con el rey de Israel y le ofreció gracia para derrotar al ejército de Siria. Y le dijo que disparara flechas al suelo. Y lo hizo 3 veces y se paró. Y Eliseo quedó enojado por su fe limitada. Dijo que solamente 3 veces vas a derrotar al rey, pero necesitas más. Yo no quiero ser aquel rey. Yo quiero estar disparando más y más y más y más flechas al suelo, porque siempre tengo más preguntas y más necesidad. Pero he aprendido que puedo hablar de jóvenes, de niños, tanto que he aprendido de mis niñas cuando eran niñas. Aprendo de los animales, aprendo de buscar a Dios en la naturaleza. Aprendo a Dios de mis amigos, aún los amigos que no son seguidores de Cristo Jesús, pero reflejan su imagen en ciertos sentidos. Y quizá por eso en la relación, con pláticas, con compañerismo, con esta comunión, puedo guiarles más y más a Él. Y no simplemente ser como perito repitiendo frases de la Biblia, esperando que alguien se vaya a convertir. No, hombre, es entender la gracia y lo que es crecer a fondo, por su gracia y su verdad sobre tiempo. Y eso es precisamente lo que quisiera seguir conversando en este podcast, Crecer a Fondo. Y espero que sea a la misma vez una bendición,
una ayuda, un desafío y un llamado a lo que es nuestro propósito aquí en la tierra. Gracias, amigo, por estar aquí conmigo. Hasta el próximo episodio, normalmente cada 8 días, pero puedes suscribirte en cualquier lugar en donde nos encuentras, en donde encuentras tu podcast o en el mismo sitio de Graceway, en el Face propio mío. Ahí puedes suscribirte y también ofrecer el link a tus amigos, amistades, compañeros, personas necesitadas en tu alrededor. Y no es porque yo tenga la respuesta, porque no tengo todas las respuestas, pero estoy convencido de que juntos podemos seguir creciendo a fondo. Hasta la próxima.